¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda la ingeniera Doris Abad, directivo del capítulo y presidenta del Comité de Energía Estabilizada y Renovable. Bien, el día de hoy estamos realizando el seminario de planificación y diseño de la puesta a tierra y unión de equipos para sistemas TIC en edificios. Le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Díaz Neira. El ingeniero Carlos Díaz es gerente de soluciones tecnológicas, empresa Engitech. También es consultor en infraestructura de TICs. También es especialista en protección eléctrica integral. También es especialista en seguridad eléctrica, capacitor en temas de data center, cableado estructurado, puesta a tierra, protección eléctrica, entre otros, para países como Bolivia, Honduras y Perú. También es capacitor por Engie, Tech y el CIP en cursos de diseño y auditoría, administración, OM de data center. También participa como gestor, líder en proyectos de data center y desarrollo e implementación de proyectos de protección eléctrica y puesta a tierra para empresas del sector de energía, telecomunicaciones, de TI en Perú. También es miembro del CTN, Centro de Datos y Ambiente TI del INACAL en el Perú, y es miembro del ISO IEC JTC 1 SC39 Sostenibilidad ITI y Centro de Datos. Le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Díaz, ya que este es el primer seminario de nuestro Comité de Energía especializado. Adelante, ingeniero. Ingeniero Carlos Díaz. Ok, gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniera Doris. No sé si me escuchan para poder empezar. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, se le escucha bien, ingeniero. Gracias, muy amable. Bueno, como dijo la ingeniera Doris, ya ha leído parte de mi hoja de vida. El tema que nos trae el día de hoy en este seminario corto es todo lo de la parte de planificación y diseño de la puesta a tierra y la unión equipotencial para sistemas de TIC en edificios, ¿no? Este es un tema bien novedoso e interesante, ya que hoy en día, pues, las nuevas edificaciones modernas ya dejan de ser solamente cascarón, ¿no? Ya pasan a ser dinámicas. Y en este avance tecnológico, donde ahora ya, pues, lógicamente se tiene, digamos, o estamos inmersos en este mundo o en esta era digital, dentro de toda edificación, pues ya hay sistemas electrónicos, tanto informáticos como de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, y estos tipos de sistemas, lógicamente, necesitan una protección adecuada, que en el campo de la protección es muy amplio, porque empezamos del tema de puesta a tierra hasta sobretensiones, el tema de las descargas atmosféricas, entre otras, que no es lo que vamos a tocar el día de hoy, pero sí necesitan, como digo, esta protección adecuada en cuanto, digamos, para un buen comportamiento, para una confiabilidad de estos tipos de equipamientos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tocar el día de hoy es, dentro de este mundo de la puesta a tierra y la unión equipotencial, cómo se debe hacer, digamos, la conexión, y para esto debemos empezar de una buena planificación, y lógicamente va después de la mano con un diseño y una implementación, ¿no? En toda edificación donde ya estas edificaciones van a alojar o van a albergar, digamos, sistemas de comunicaciones o equipamientos de TI, ¿no? Y para esto hay normativas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es, en la primera parte, digamos, un poco de lo que se trata sobre el tema de la puesta a tierra, la unión ecopotencial, y luego vamos a involucrarnos ya
en estas normativas, ¿no? He escogido 3 normas, de repente 2 de ellas o alguna de ellas ustedes ya la conocen, como el caso de la ANSI-TEIA, la 607, y hay otras normativas que también tratan sobre este tema, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a hablar el día de hoy, ¿no? A ver, vamos a dar inicio, ¿me permiten? Bueno, eso lo pasamos porque ya me presentó la ingeniera Doris, era un tema de, digamos, de redundancia. Vamos a ver el tema de introducción, entonces, rápidamente. Como decía hace un momento, no estamos en plena era digital y como consecuencia de ello, todas las edificaciones, en especial más que todo las de uso comercial, eh, pero eso no deja de lado otro tipo de edificaciones, como las residenciales o industriales, pero vamos a abocarnos un poco más al tema de comercial porque es para tipo, digamos, oficinas, ¿no? Eh, y estas normas que vamos a ver están un poco más inmersas, digamos, a edificaciones como el caso, o aplicaciones como el caso de un data center, eh, edificaciones que no necesariamente cuentan con un data center, pero pueden contar con otro tipo de salas técnicas, o, o entre otros tipos de sistemas de tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Entonces, como dicen, este tipo de edificaciones mixto y que han sido incrementado el uso de múltiples equipos electrónicos, ya sean equipos electrónicos de cómputo o informáticos y equipos de telecomunicaciones, ¿no? Y sabemos pues que lógicamente estos equipos electrónicos hoy en día son muy eh, robustos, ¿no? Si hablamos de poderosos, suelen ser mucho más robustos, ¿no? Los fabricantes, lógicamente, los hacen mucho más pequeños, compactos, pero bien robustos, en cuanto a su capacidad para el tema de procesamiento de la información, ¿no? Pero hay una debilidad con la que estas, eh, digamos, tienen, ¿no? Que es su sensibilidad, ¿no? O sea, son, digamos, susceptibles a cierto tipo de perturbaciones. Acaba de mencionar una, la EMI, la interferencia electromagnética, pero también son a todo tipo de EMIs, porque son grupos de EMIs, como también susceptibles a las RFI, ¿no? A las interferencias de radiofrecuencia, ¿no? A las que yo normalmente, criolmente, a las EMI le digo a la basura eléctrica y a los otros le digo a la basura electrónica, ¿no? Pero también son susceptibles a otro tipo de fallas, ¿no? Como el caso de ahí viene el tema de tierras, una mala tierra, una inexistencia de la puesta a tierra o, digamos, eh, eh, básicamente esos dos, ¿no? Una mala conexión a tierra o una eh, eh, inadecuada o una inexistencia de la puesta a tierra, ¿no? Y también son susceptibles a otro tipo, a otros factores, ¿no? Como el tema de los rayos, ¿no? Porque los rayos también, si nos vamos a las EMIs también las podemos calificar, o algunas de las EMIs, como algún tipo de sobretensiones. Y si tenemos una edificación donde alojan a su interna eh, estos equipos electrónicos de TICS, y está en una zona donde hay descargas atmosféricas, estos rayos van a generar también algún tipo de sobretensiones, ¿no? O mejor dicho, generan sobretensiones, y ahí están inmersas algunos de los tipos de EMIs, y que van a ser muy, digamos, muy riesgosos para estos equipamientos que son entre sensibles, y esa sensibilidad puede ser baja, media sensibilidad o hasta alta sensibilidad, ¿no? Va a depender de esa robustez, o va a depender de la tecnología o la generación de la tecnología de los equipos, ¿no? Equipos como el que estamos ahorita manejando, yo estoy con una lacto, de repente ustedes están con una PC, eh, son de una sensibilidad muy baja, pero hay otros tipos de equipamientos como el caso de un data center, donde tiene servidores, en el caso de, a ver, se me ocurre otra sala técnica, en el caso de un site de telecomunicaciones, eh, donde hay transmisores, en el caso de otra sala técnica, como por ejemplo un quirófano, donde tienes equipos, digamos, electrónicos, pero biomédicos o médicos, y entonces estos tipos de equipos sí son altamente sensibles, ¿no? Entonces, ante este tipo de perturbaciones van a sufrir, pues, digamos, esa confiabilidad que mencionamos hace un momento, esa disponibilidad de la información, la disponibilidad de las comunicaciones, va a ser de mala calidad, o en caso muy drástico vamos a perder
esa información, o sea, vamos a perder la data o perdemos la comunicación, ¿no? En el caso médico es mucho más grave, porque lo que vamos a perder es la vida de la persona, la vida humana, ¿no? Entonces, de otro lado, y con mucha más relevancia, tenemos lo que se refiere a la seguridad de las personas, ¿no? Quienes están, lógicamente, dentro de estos edificios, ya sea el personal que labora de una empresa X, ¿no? Y están alojados, pues, haciendo sus labores cotidianas, ¿no? Y que están en contacto directo con dicha infraestructura y equipamiento, ¿no? Entonces, se tiene, digamos, en cuenta todo lo que hemos mencionado, que se va a generar algunas problemáticas y la idea es buscar la solución, ¿no? Entonces vamos a ver esas problemáticas. Una de ellas es para evitar los daños a los equipos, las lesiones a las personas, ¿no? Y en este caso, habla las lesiones causadas por la descarga eléctrica hacia los seres vivos, ¿no? Y para esto ya es un tema ya de seguridad eléctrica, ¿no? Y es algo que yo siempre menciono, porque a veces en muchos proyectos donde hay equipamientos eh, de informática y de comunicaciones para muchos clientes, y a veces veo que, bueno, sus especialistas, bueno, tratan de buscar una mejor protección y se olvidan que debemos de empezar del tema de seguridad, o mejor dicho, en sus proyectos no incorporan el tema de la seguridad eléctrica, y es donde primero debemos de partir. Y luego nos vamos al tema de la protección eléctrica, ¿no? Por otro lado, también existen riesgos potenciales de incendio cuando se genera un eh, calor producido por las descargas eléctricas o por otro tipo de fuentes también, ¿no? Y como dice todo lo anterior, porque las descargas necesitan encontrar un trayecto a tierra, ¿no? A través desde el captor, ¿no? Que es el término técnico, ¿no? El término comercial es pararrayos, ¿no? Y lógicamente, pues, ¿a dónde? Hacia la puesta a tierra, ¿no? Para el pararrayo, ¿no? Mediante un bajante, ¿no? O mediante los bajantes, porque en realidad deberíamos decir los, ¿no? Porque si hablamos de dos, como mínimo, que es lo que piden las normas de pararrayos, entonces tendríamos que decir los bajantes, ¿no? Pero lógicamente hay que cumplir en el tema de tierra, uno de los objetivos, ¿no? Ya hemos mencionado la protección de la vida humana o de los seres vivos, que es el primer objetivo, y el segundo objetivo es, a través de esto, es darle ese camino sin ningún tipo de dificultades, ¿no? Como dice en términos generales, se puede decir que todo evento eléctrico transitorio debe regresar a su fuente y muchas veces por caminos de tierra similares, ¿no? En cualquier caso, una conexión equipotencial apropiada lo que va a hacer es reducir los efectos, ¿no? O sea, lo que va a hacer es, de alguna manera, el riesgo, digamos, lo va a minimizar o si es que se puede, pues eliminar esos tipos de riesgo, ¿no? Entonces, la solución para el caso de ya edificios donde van a alojar, como estamos mencionando, equipamientos electrónicos sensibles, entonces dice una conexión equipotencial de la infraestructura de telecomunicaciones que logra o se va a lograr uniendo todas las partes metálicas de tal infraestructuras a través de un cableado independiente o un cableado, yo diría, independiente, dedicado o exclusivo, ¿no? Para ese fin. Y esto va a ser a dónde? Hacia donde debería llegar, que es el tema de la puesta a tierra, ¿no? Y lógicamente esto va a ser la solución. En el caso, digamos, cumpliendo esto a través de las normas que hemos puesto acá, como el ANSI NECA, el BICSI 007, y ahora su nueva normativa, que data hace 2 años, que sería el ANSI BICSI, el N3-20, eh, luego la ANSI TE a la 607, que de repente muchos de ustedes la conocen, ¿no?
si están inmersos en el tema de cable estructurado, esta es conocida. Hay una norma para el ámbito europeo, que es la AN, lo que antes era CNL, la 50310, y hay una ISO, la ISO IEC, la 30129, y nuestra norma peruana, que está referenciada sobre esta ISO, que ahora es la NTP, la ISO IEC 30129. Entonces, sobre este tema, ya nosotros contamos con una norma peruana, ¿no? Que es la última que está mencionada, la NTP ISO IEC, la 30129, ¿no? Que esta norma tiene, hace 2 años, que ha sido en el 2021, se sacó la norma, o mejor dicho, ya estuvo a disposición de todos los interesados a través de INACAL, ¿no? Justo a través de INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, y fue desarrollada y elaborada por el comité al cual yo pertenezco, que es el Comité 151, ¿no? El Comité de Centros de Datos y Ambientes de TI del INACAL, ¿no? En el cual yo soy miembro de ese comité, ¿no? Y hemos sacado esta normativa, ¿no? Que si tienen en un momento o pueden adquirir la norma a través del ente rector, que es INACAL, se van a dar cuenta que esta norma es bien interesante. Tiene, digamos, si lo vamos a comparar, digamos que tiene algunas cosas de la 607 y tiene y también tiene partes de la N50310, porque habla, por ejemplo, de conexiones en el tema de mallas, y así, entre otras cosas más, en el tema de anillos, ¿no? Cosa que no habla la 607. Lo que sí tienen en común todas estas normas es que se han ido, digamos, de alguna manera alineándose hacia las normas ISO en cuanto, digamos, el tema de terminologías, ¿no? Y algunas cosas más. Por ejemplo, en el caso de la 607 y las otras normas, como la PIX y la 607 también, mucho se hablaba pues de la barra, la, la TGB, la TMGB. Esos términos ya desaparecieron. La ISO habla de la barra principal y las barras secundarias. Entonces, esas normativas se han ido alineando a lo que está haciendo la ISO. Cada vez se están alineando un poco más hacia las ISO y EC. Un poco que eso va a ser la tendencia, ¿no? Entonces, la 30129 como hizo, y la norma peruana, al igual que el resto, ahora habla solo de barras primarias y barras secundarias. Ya desapareció esa TGB, TMGB, ¿no? Entonces, esas normas nos van a dar ciertas soluciones. Podemos aplicar cualquiera de ellas, pero si tenemos una norma peruana, qué mejor que ella usarlas o incorporarlas en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, si seguimos los lineamientos de cualquiera de estos estándares o normativas, lo que vamos a lograr es un trayecto de baja impedancia para el tema de sobrecargas eléctricas y voltajes transitorios que puedan regresar a la fuente de alimentación, ¿no? Y yo iría un poco más allá, ya desde del punto de vista digamos que lo que nos está diciendo acá es una mezcla de o digamos más que una mezcla, digamos, es un complemento entre si yo leo lo que está en el primer párrafo, me estoy inclinando un poco hacia el tema de seguridad eléctrica, pero ya desde el punto de vista de la protección, lo que se quiere con esto, o lo que quieren las normativas, es para un mejor rendimiento, ¿no? Darle un mejor rendimiento a los equipamientos, al sistema, ¿no? Entonces, como dice, en conclusión, podemos decir que la unión y conexión a tierra de la infraestructura de telecomunicaciones es de carácter obligatorio, que sería lo ideal. Sabemos que las normas dadas por estos entes rectores, lamentablemente no encajan aquí en ese del carácter obligatorio, ¿no? O al menos aquí en Perú las NTP no son obligatorias, son referenciales, a no ser que estén inmersos en algún código, como código eléctrico o en un reglamento como el Reglamento Nacional de Edificaciones, que estos sí son de carácter obligatorio, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no?
Entonces, lo que sí nosotros estamos tratando de hacer es, de alguna manera, de que sí se haga un poco obligatorio, ¿no? Por eso es que nuestro comité está abriendo, digamos, las puertas para ese acercamiento con los otros entes rectores que hacen este tipo de normativas, como el reglamento, el RNE o el Código Nacional de Electricidad, o otro tipo de reglamentos, ¿no? Que sí tengan carácter obligatorio para poder, de alguna manera, o puedan absorber esta normativa, ¿no? Mm, Como dice, para poder proteger a las personas, a las infraestructuras de telecomunicaciones, a los equipamientos electrónicos, ya sean netamente de comunicaciones o sean de TI, ¿no? O sea, informáticos, y de esa manera va a facilitar, como dice, de esta forma su buen funcionamiento. Más que el buen funcionamiento, yo diría la confiabilidad. A ver, antes de avanzar, un segundito. Pensé que era alguna pregunta. Entonces, ciertos conceptos vamos a ver rápidamente de conexión a tierra y unión equipotencial, ¿no? Yo creo que ya todos al menos sabemos qué es una tierra física, qué cosa es una ST, etcétera, etcétera, ¿no? Los tipos de puesta a tierra que hay, ya sea horizontal, ¿no? O sea, las configuraciones, ¿no? Horizontal, vertical, delta, en malla, en anillo, ¿no? Pero vamos aquí. Entonces nos dice, realmente hay dos secciones en un adecuado sistema de puesta a tierra, ¿no? La conexión al suelo mediante electrodos y el tema de la unión equipotencial, ¿no? En el caso de la conexión mediante electrodos, que es netamente la puesta a tierra, digamos, la tierra física, es lo que los americanos le llaman el grounding, ¿no? Y ya la unión equipotencial, ellos le llaman el tema de bonding, ¿no? Entonces, en el tema de conexión de tierra es una conexión a través de una conexión conductor intencional o accidental entre un circuito o un equipo eléctrico. En el caso con el suelo, ¿no? O con algún cuerpo conductor que sirva en un lugar de suelo. Acá básicamente estamos hablando, digamos, netamente cuando habla del suelo, la tierra física, ¿no? Pero ya el tema, digamos, se podría ir a un poco más, si vemos esas gráficas, o sea, la foto que están abajo, ¿no? Porque lo primero encajaría acá, pero digamos que este avión es como si fuera, igual que este barco, es como si fuera un edificio, porque va a haber un edificio que está alojando equipamientos electrónicos sensibles, ¿no? Ya sean de informáticos, de comunicaciones u otro tipo, ¿no? Pero a lo que nos referimos es informático y de comunicaciones. Y necesita la, una buena puesta a tierra adecuada en un valor de impedancia adecuada, con un buen diseño, ¿no? En el caso de, si hablamos de equipamientos electrónicos, ya sea de telecomunicaciones o, o de procesamiento de datos o de cómputo o informático, se necesita pues hacer un buen diseño, ¿no? Acuérdense, cuando hablamos de un buen diseño es eh, qué tipo de puesta a tierra debería ser el tipo de electrodo que deberíamos de contemplar, ¿no? Porque ya acá entra a tallar el tema de las altas frecuencias, ¿no? O sea, si son de altas frecuencias o es baja frecuencia. Y estaríamos hablando, si son, ahí entra también el tema de redes lineales, redes no lineales. Entonces, para este tipo de equipamientos, eh, estaríamos hablando de redes no lineales y el tema de altas frecuencias, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un buen diseño. Este diseño será ideal para el tema de los equipos electrónicos que ya son de altas frecuencias, o no, el diseño no es lo ideal, ¿no? Y en el caso de estos, eh, que lo vamos a ver como si fueran edificios, también alojan equipamientos electrónicos sensibles. Y necesitan, digamos, para lo primero,
¿no? El tema de seguridad eléctrica, dar pues esa seguridad eléctrica a las personas para que no sufran un choque eléctrico o una descarga, ¿no? Y lo otro, ya netamente para los equipamientos electrónicos sensibles, lo que se necesita es qué cosa, es que estos equipos, eh, esa confiabilidad, ¿no? Como decía en la lámina anterior, ¿no? O en dos láminas anteriores, ese, ese buen funcionamiento, ese buen funcionamiento es confiabilidad, que su operación sea confiable. Y entonces para lograr eso, en el caso de un avión o un barco que necesitan una buena puesta a tierra, pues no podemos poner un electrodo que esté en el aire o un electrodo que esté en agua, ¿no? Entonces lo que se tendría que hacer es, eh, como dice, al tema del fuselaje, o sea, a la carcasa. Pero en lo que necesitamos o lo que tendrían en común es eso, una referencia común. Entonces, la referencia común, en este caso, es que se va a conectar al fuselaje, o sea, al chasis, pero habrá equipos en todo este supuestamente edificio, ¿no? Al igual que acá, ¿no? Entonces, habrán ciertos equipos que estarán conectados a un sector de tierras, pero la idea es que ahí es donde entra esa unión equipotencial, ¿no? Darle esa referencia común. Entonces, todos deben llegar a un punto en común para que no estén, digamos, a diferentes puntos de tierra. Y si no están a esa referencia común, entonces estaríamos, claro, cumpliendo el primer punto, la seguridad hacia las personas, entre comillas, digamos, estaríamos protegiendo, pero no al 100%. La protección es inadecuada, claro, porque estamos conectando, ¿no? Para darle supuesta, esa confiabilidad a los equipos, pero la confiabilidad no es al 100%, porque al estar a diferentes puntos de conexión a tierra y no hay esa referencia en común, entonces se van a generar diferentes planos equipotenciales y se van a generar diferencias de potenciales. Y entonces los equipos están en un riesgo. Y es más, yo diría que inclusive hasta si volvemos al tema de seguridad, también hay un riesgo para las personas. ¿No? Entonces, el tema tanto de tierra como el tema de unión equipotencial es importantísimo, ¿no? Y más para los equipos electrónicos, ya que lo que se necesita es la confiabilidad de su operación, ¿no? Entonces, la unión equipotencial, ¿qué cosa es? Es la unión permanente de las partes metálicas para formar una trayectoria eléctricamente conductora que asegure la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir de manera segura. Es esencial para asegurar la operación del dispositivo de protección contra sobrecorriente y evitar peligro de choque cuando ocurra una falla en algún equipo. Entonces, acá tenemos, digamos, graficada mejor el tema de la unión equipotencial y el tema de la Tierra. Y si nos damos cuenta, justo ahí estamos viendo esas referencias comunes. Para evitar distintos planos y que estén en riesgo los equipamientos, esos equipos electrónicos sensibles. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco más de este tema, ¿no? Tanto el tema de bonding y Gronding, o sea, de tierra y la unión equipotencial, ¿no? Gronding y bonding
lo he dicho que le llaman los americanos. Entonces, es importante los componentes son las barras. Bueno, acá hemos puesto, ya hemos dicho que esto cambia, ¿no? Esto ya es, digamos, terminología ya desfasada, ¿no? Sería acá, esto sería cambiado por la barra principal y esto sería la barra secundaria, que es la uniformidad que ya tienen todas las normativas. ¿Bien? Entonces, dentro de esos componentes está el tema de la barra de tierra. Y para estos tipos de equipamientos, para el caso de, digamos, equipos netamente de TICs, que van a estar ya sea para un data center, para un cuarto de telecomunicaciones, para un cuarto de equipos, eh, son barras adecuadas que deben estar, como vemos ahí en la foto, separadas con un aislador, ¿no? Ya en el caso, digamos, es muy distinto, digamos, para el caso de un site de telecomunicaciones, que podría haber, como lo que vemos, ¿no? De las operadoras de telecomunicaciones, ¿no? En las azoteas de muchas edificaciones, ahí están los sites de telecomunicaciones, ¿no? Las estaciones de base celular para poder comunicarnos con nuestros celulares, ¿no? Y ahí también hay que ver el tema de tierra y la red o unión equipotencial. Solo que las barras de tierra tienen otro tipo de, digamos, de características distintas a la que una barra primaria o una barra secundaria. Algo en común que sí tiene es que se instalan de esta manera, ¿no? Separados con un aislador, pero tienen otro tipo de características distintas a esta. Además, las dimensiones, etcétera, etcétera. Hasta el tema de la impedancia o resistencia de la barra, que no vamos a extendernos porque tampoco estamos hablando de un tema de puesta a tierra para salir de telecomunicación, ¿no? Eso lo podemos aprender en algún curso si es que se da la posibilidad de poder dictarlo, encantado de la vida. Eh, Sigamos con los componentes, ahora el tema de los conductores. Y deben ser de cobre, sería lo ideal. Esto me hace recordar hace unas semanas atrás, no, sí, hace unas semanas, por ejemplo, yo estoy dando un curso de data center para una operadora, para el personal de una operadora de telecomunicaciones, y justo en la parte de energía, todo el tema de infraestructura eléctrica, y cuando llegamos al tema de tierra, me hicieron la pregunta de que ellos ahora están trabajando con el tema del aluminio, y entre otros tipos de materiales que se está usando, pero el mejor conductor sería el oro, pero después sigue el cobre. Entonces, la idea es que si lo que queremos es mantener ese rendimiento, que mencionamos también hace unos momentos, y queremos esa confiabilidad, entonces la idea es utilizar cobre. Y como dice, son permitidos con y sin aislamiento. O sea, si lo traducimos es o bien forrado o bien desnudo. Puedo usar o aplicarlo de las dos maneras. Ahora, ¿cuándo lo puedo usar desnudo y cuándo lo puedo usar forrado? Eso va a depender de qué cosa es lo que me indican las normativas. Bueno, hemos dicho las barras, pues no las barras colectoras, ¿no?
Lo importante, aquí entra el tema que estas barras deben de alguna manera, o sea, haber pasado una prueba y entonces eso quiere decir que estas barras deberían tener una certificación, deben ser certificadas. Si vamos a instalar estos tipos de barras, ¿ok? Dentro de la edificación como parte de la puesta a tierra y el tema de la unión equipotencial, entonces esas barras que vamos a instalar deben ser sí o sí certificadas. Yo no puedo o no debería utilizar pues la barra que la compramos en la Cachina, la Malvinas, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Esa no tiene ningún tipo de garantía. No me garantiza. Entonces, la idea es que estén certificadas, ¿no? Porque tienen dimensiones. Dependiendo la, la barra principal o la barra secundaria, tiene ciertas dimensiones. En cuanto al ancho, digamos, ¿no? O sea, la altura, el espesor, ¿no? El tema de longitud. Y lo mismo si es para un site de telecomunicaciones, entonces la barra también tiene igual, ¿no? La altura, la longitud, el espesor. Y en el caso de los sites de telecomunicaciones, la barra, digamos, a diferencia de lo que vamos a instalar, por ejemplo, para esas edificaciones, para un data center, etcétera, en- tiene secciones, las que se conoce como el PANI, ¿no? Y hay una sección especial donde solo es para poder conectar a tierra equipamiento electrónico sensible. En el caso de este tipo de barras, que es, por ejemplo, para en un edificio donde vas a alojar equipos electrónicos de comunicaciones y de TI, como por ejemplo un data center, un cuarto de telecomunicaciones, un cuarto de equipo, o salas técnicas similares, yo los puedo colocar indiferente, porque no hay sección, no tiene esa clasificación de secciones. Pero en ambos casos, ya sea para el site de telecomunicaciones o para equipos que son alojados en una edificación, sí deben estar certificadas. El tema de los conectores, ¿no? También es parte de esos elementos, ¿no? Hay conectores de compresión, ¿no? Como vemos ahí en la gráfica, y por ejemplo acá, en el caso de un data center, ¿no? Tiene que ser a través de estos ojales, porque así indican las normas. Hay mecánicos, como lo que vemos ahí, y que hay, digamos, dentro de esos mecánicos, que también está avalado por la norma, pero entre uno y otro, el de presión, ¿no? En este caso, estos tipos de conectores de compresión nos da una mejor seguridad. El tema de soldaduras, o sea, la conexión puede ser a través de soldadura exotérmica o soldadura, o podemos usar la conexión mecánica, como estamos comentando, ¿no? O sea, las normas lo avalan, ¿no? Acá tenemos el bondi en el rack. Entonces, este sería esa referencia común. Todo va a llegar aquí, para ese plano equipotencial, ¿no? El tema de los gabinetes, ¿no? En el tema de bandejas, distintos planos equipotenciales, dependiendo de las aplicaciones.
Igual acá este es un plano equipotencial, ¿no? Buscar esa referencia. Acá a través, bueno, lógicamente a través de, bueno, la manera de, en el caso de los data centers, cómo se debe hacer el tema de la conexión a tierra, eh, para un data center que contase el proyecto con piso técnico. Entonces, cómo se debe hacer el tema de la conexión a tierra primero, y luego cómo debemos lograr, digamos, el tema de la equipotencialidad a través del plano equipotencial. Entonces, para hacer esto, hemos mencionado que hay normas. Entonces, ¿cuáles son las normas que se van a aplicar o se deberían de aplicar, ¿no? O que deberíamos de incluirlo en nuestros proyectos? Entonces, hemos mencionado en láminas anterior la ANSI BIXI, la 607, la que está en vigencia, la 607D, que data del 2019. Luego tenemos el NECA ANSI BIXI, la 607, que data del 2011, es un poquito mucho más antigua, pero que ahora, digamos, de una manera ha sido reemplazada por el ANSI BIXI, el, el 20-3. Luego tenemos la EN 5310, y luego hemos mencionado la ISO y la norma peruana, que es la 30129, ¿no? Como hizo esa norma, la 30129 data del 2017, pero en el 2000, a ver, casi para el 2020 hubo una adenda, como hizo IEC, y ya como norma peruana es del 2021, donde se ha trabajado la versión inicial más las adendas, ¿no? Se ha hecho una mejora y adaptado a la realidad y sale pues como norma peruana, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente cómo debería ser el tema de puesta a tierra y la unión equipotencial, según estos señores, lo de la ANSI PIA, la 607. Eh, solo vamos a ver un extracto, lo más relevante que yo he considerado de cada una de estas normativas. Son muy extensas, ¿no? Y nos tomaría mucho tiempo. Es más, yo diría, podríamos hacer un seminario de cada norma, ¿no? Y hasta un curso podríamos hacer de cada normativa, ¿no? Son bien extensas. Entonces vamos a ver solo lo más relevante, ¿no? Que a mi manera, ¿no? He creído que son lo más relevantes, ¿no? Entonces, esta norma dice: se desarrolló como respuesta a la necesidad de un sistema de conexión y conexión a tierra para la industria de las telecomunicaciones. Esta norma es más conocida en el tema del cableado estructurado, ¿no? Para edificios comerciales. Es más, está dentro de ese paquete de grupo de estándares para el tema de cableado estructurado, ¿no? En aquel momento se trabajaba con un estándar, digamos que era el NEC, ¿no? El código americano, el código eléctrico nacional, que es el código americano, y que tiene muchas relevancias en la gran mayoría de los códigos de muchos países. Y donde es, parte de estas cositas ya lo estaban, digamos, tocando, ¿no? Considerando, y han ido mejorando. Y si ustedes en un momento ven el NEC, muchas cosas tienen interesantes sobre estos temas. Entonces, ese estándar especificaba los requisitos relacionados con
aspectos de seguridad de la conexión y puesta a tierra de los sistemas de equipos, ¿no? Pero como dicen, no fueron suficientes para el objetivo que se quería, ¿no? Algunos decían que era inadecuado incorporar o absorber este estándar porque no daba la talla para lo que se quería. Tal vez en su inicio podríamos decir que sí, ¿no? Y bueno, ahora la última versión eh, ha mejorado, pero es que la finalidad es otra, ¿no? La finalidad de los códigos eléctricos, digamos, es el tema de seguridad, brindar la protección o la seguridad a los seres vivos, ¿no? Hacia las personas, nosotros. Y lo que nosotros queremos realmente a nuestros equipos es brindarle la protección eléctrica, que es el otro punto. Y entonces ahí no tallan los códigos. A pesar que el NEC ha incorporado algunos puntos importantes y relevantes, pero todavía no da la talla, ¿no? Entonces por eso ahí decían que es un poco inadecuado. Porque seguridad eléctrica es una cosa y protección eléctrica es otra cosa. Que son complementos, hasta cierto punto se asemejan, o tienen puntos semejantes como el tema de tierras, entre otras cosas, pero su finalidad es distinta. ¿Y por qué decían que esto? Porque dicen que los sistemas de telecomunicaciones necesitaban un sistema de conexión y puesta a tierra para el rendimiento, ¿sí? Y no para el tema de la seguridad. O sea, el tema de rendimiento está dentro de lo que es el tema de protección. Entonces, deberíamos de cumplir el tema de seguridad y luego nos íbamos al tema para ese rendimiento, cómo hacer la protección, sin perder de vista o sin dejar de lado el tema de la seguridad. Complementar. Y por lo que dice en el último párrafo, ¿no? La operación de estos equipamientos es mucho más a frecuencias, o sea, a altas frecuencias, pero voltajes bajos. Diferente a lo tradicional. Por eso que estos son, pues, se llaman las redes no lineales. Entonces, lo que te van a brindar estos señores para que tú puedas hacer, digamos, el tema de la puesta a tierra y la unión equipotencial, es esto de acá. Y con esto, lógicamente, si lo vemos así como está, que en realidad es elementos inactivos lo que vas a conectar porque no es para el tema netamente de los equipamientos, ¿ok? Claro, tiene que ver en algo con los equipos, pero el tema del tema de la carcasa, el chasis, pero en sí para el tema de, digamos, del sistema, la lógica, no, hay que detallar otro tipo de, digamos, de aplicación del tema de la puesta a tierra. Digamos, el tema de la tierra aislada. Entonces, lo que te dan es esto, ¿no? Que puedas tener esta bondad. Y esto es para el caso de un edificio que tiene varias plantas. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, brindar esa puesta a tierra y esa unión equipotencial o esa red equipotencial al interior de la edificación para ese rendimiento, o sea, para el tema de la protección o dentro de lo que es protección? Entonces, es de esta manera, ¿no? Todo lo que en cada piso vas a encontrar una barra secundaria. Acá ya está con la nueva terminología, ¿no? Barras de tierra secundarias, ¿no? Bus, Bondi y el tema
¿no? Secundarios, ¿no? Entonces vas a encontrar en cada, más de una barra de tierra secundaria, ¿no? Porque acá están sectorizados. Pero para ese rendimiento, o sea, casualmente está, por ahí está la barra principal. Entonces, estás haciendo esa referencia común. Todos van a llegar a un punto común para darle el plan. Lo que te dice esta norma es, ok, en el último piso tienes que interconectar ambas barras secundarias. Es lo que te dice en esa normativa. ¿Y qué tiene que ver ese tema del rendimiento? La idea es, eh, todas estas barras secundarias a la larga están interconectadas para esa referencia común en este caso, a la barra principal, ¿no? Que acá me indica, el punto 2. ¿Sí? Pero esa barra principal, digamos, sí o sí de alguna manera tiene que tiene que tener una conexión con la tierra física. Entonces, esa barra está instalada, eh, acá dice que es a la entrada del facilities, ¿no? Eléctrico, a la entrada de la instalación eléctrica, o lo que se llama también se le puede decir el cuarto de acometida eléctrica, y donde ahí está el tablero eléctrico, ¿no? Y este tablero eléctrico sí cumple con lo que dice el código, o sea, para el tema de seguridad, o con lo que dicen los códigos eléctricos de cada país, ¿no? ¿Qué cosa es? Es el tema de, debe estar conectado el tablero a tierra, pero lleva una barra que está adherido al chasis y está directamente conectado a la tierra física, o sea, al electrodo. Y entonces ambas barras se interconectan y de esa manera esta barra ya está conectada hacia la tierra. Y el tema del rendimiento es porque, si ustedes se dan cuenta, vemos que los cables, bueno, bueno acá no lo apreciamos muy bien, pero estos cables son de un calibre mucho más grueso. La idea es, de alguna manera, acercar con esto el valor que se tiene. ¿Okay? Hay 9 secciones para la barra de enlace, ¿no? Tanto en los racks, donde esta norma te da, digamos, ciertos parámetros. Como es una norma americana, el calibre es, digamos, mínimo es calibre 6 AWG, ¿no? Porque esta es una norma americana. No es una norma internacional, es una norma americana, que muchos países de Latinoamérica lo utilizan, pero no es porque sí es, oye, esta es una norma internacional y estamos, digamos, de alguna manera obligados a usarlo, no, es distinto a una ISO. Esto solo es para uso en Estados Unidos y por convenio en Canadá. Se ha venido usando muchos años aquí en nuestro medio, porque, como digo, es parte del conjunto de normas de cableado estructurado, ¿no? Y lo que es aquí en Perú, todo lo que es tema de cableado estructurado, siempre se ha trabajado con las ANSI TIA. No se ha trabajado con la ISO IEC. Pero hoy en día se están trabajando y se va a trabajar con la ISO IEC. Es más,
Sobre el tema de cableado estructurado ya hay normas ISO, o mejor dicho, normas peruanas, normas NTP, ISO y EC, para el tema del cableado, ¿no? Y hay normas, el tomo 1 y el tomo 2 de la 11801. Y en nuestro comité de data center nosotros hemos sacado una norma para el cableado de telecomunicaciones, o llámele cableado estructurado, para el tema del centro, de los centros de datos. Entonces, el tema de la TIA va a ir poco a poco dejándose de lado. Entonces, longitudes que deberían de tener, que está especificada, ¿no?, en la normativa, y donde te dice que esa barra de enlace para el rack, que pueden estar instalados con una orientación horizontal o vertical, utilizando aisladores, deben dar una separación de 19 milímetros, que es para el caso nuestro, ¿no? El tema de pulgadas, que es para el tema de los americanos, ¿no? Y a lo que indica, ¿no? O sea, perdón, horizontal y vertical. Entonces, cuando compré un rack, esas barras ya deberían estar ahí. No es un accesorio más, que bueno, compro rack y después me vas a vender la barra, no. Ya debería estos ragos gabinetes venir con sus barras. No es un valor agregado, ¿no?, que voy a comprar conmigo después, ¿no? Y este es que la norma te dice, ok, para esa unión equipotencial y para ese rendimiento, bueno, yo te he dado la pauta cómo debes hacerlo si fuera un edificio de varias plantas o varios pisos. Entonces, lo mismo te voy a dar las pautas de cómo, para que cumplas esa unión equipotencial, el tema de puesta a tierra, unión equipotencial y el rendimiento. Si tu edificio es de manera horizontal de un solo piso, entonces también debes cumplir esto. Y a través, como ven en la gráfica, es como vas a lograr cumplir esos requerimientos. Otro punto es las recomendaciones para los sistemas derivados por separado, como vemos ahí, pero están conectados a distintos puntos de tierra. Ok, este está un punto, pero al final tienen la referencia común, porque están unidos al anillo de tierra del edificio, que ese es el que hace la tierra común. Para evitar qué cosa, de que estén a diferentes planos equipotenciales. Este es en el caso de, como mencionábamos, ¿no?, en los pisos bajos o en los pisos altos, cómo deben hacer esas barras interconectadas. Es lo que te indica la normativa. Para el tema de la puesta a tierra y la unión equipotencial. Lo mismo con el tema de los gabinetes, ¿no? En las versiones anteriores lo que te decía era, olvidemos de esto de acá. Era algo así, ¿no? De cada gabinete hacia la barra secundaria, ¿no? Hoy en día lo que te dice, ok, hay un TEC que es como si fuera como una especie de un backbone, y es para cumplir otro de los objetivos de la puesta a tierra. Las normas te dicen que la puesta a tierra debe estar lo más cerca a lo que va a proteger. Entonces, este TEC, que es un conductor, ¿ok?, el calibre es mucho mayor que el de estos de acá. Entonces, estos solo se cuelgan, son de calibres mucho menores y se cuelgan. Y este está conectada hacia la barra. Entonces, de esa manera estamos aplicando ese principio de que, oye, la puesta a tierra debe estar lo más cerca a lo que vas a proteger para darle
un buen rendimiento, una buena impedancia, etcétera, etcétera. Y eso se está cumpliendo, ¿no? Entonces, esto también, el TEC puede ir por abajo, sino que lo normal es que, cómo se instalan es así. En casi todas las mayorías de instalaciones es por la parte alta. Eh, Acá lo que me está indicando es esto, ¿no? Acá hay una observación, ¿no? Esto es aceptable y esto es inaceptable, ¿sí? Acá es de cada chasis de los equipos van a la barra. Acá no es que lo que estoy haciendo es, ¿no? Los estoy enseriando, pues esto no, porque esto no me va a dar lo que yo quiero. Y acá está el tema del TEC, ¿no? Luego la norma, las EN 5310, ¿qué cosa me indica? Recoge en las normas y estándares la fase de diseño del sistema de tierras para telecomunicaciones y debe ir ligada, como dice, a la fase del diseño del edificio. El objeto de esta norma o el objetivo es proporcionar los requisitos del sistema de tierras para telecomunicaciones que deberá estar unido al sistema de tierras eléctrico del edificio, como a otras estructuras metálicas del mismo, ¿no? Eh, Algunos, digamos, objetivos que debe cumplir es el riesgo de contacto o el riesgo para el correcto funcionamiento de los equipos de TI. De alguna manera, lo que va a hacer es equilibrar las diferencias de potenciales a través de la unión equipotencial y esa unión equipotencial es justamente parte de eso es esa referencia común para evitar pues las diferencias de potenciales, ¿no? ¿Qué es lo mismo que se tendría que hacer en, o sea, si vamos a la equipotencialidad, no solo dentro de la, digamos, la red netamente interna equipotencial que está al interior del edificio, lo mismo se tendría que hacer en la parte externa, en las tierras físicas. Y eso también está dentro de lo que es el código, donde todas las tierras físicas que hubiera una edificación, todas deben estar interconectadas. Lo que estamos haciendo es equipotencialidad. ¿Y qué estaríamos evitando? Esas diferencias de potenciales. Lo otro es, dice, proporcionar a la instalación de telecomunicaciones una señal de referencia confiable, asegurando que la señal en AC que circula por la red de tierra sea lo más pequeña y estable posible. Y lógicamente, hacer una coraza para el tema de la serie. Y te da esto, cómo deberías hacerlo. En base a esta norma te dice, así es como deberías de aplicar el tema de la unión equipotencial a través de la red al interior del edificio, donde vas a tener barras, la barra primaria y las barras secundarias en los distintos pisos y cómo debes hacer esa conexión. Y como es casi similar a la 6 ¿no? En el primero y el piso alto, las barras secundarias, las dos deben estar interconectadas. En los otros pisos, directamente a la principal. Habla de ese barraje principal, ¿no? Del barraje secundario, o sea, ya usando la misma terminología de la ISO-IEC, ¿no? Habla también del conductor de puesta a tierra entre la barra primaria y el MEC, ¿no? Que es, digamos, para la entrada o la entrada de tierra principal, ¿no? Que debería tener toda edificación, al menos una.
Habla de tierras de telecomunicaciones malladas, que son estas de acá. O sea, te da una técnica para poder hacer el tema de la unión equipotencial a través de lo que son las, las redes de tierra malladas, ¿no? Y vamos a ver ahora por último un extracto de la norma peruana, la hizo IS la 30129, nuestra norma que tiene 2 años ya en vigencia. Los alcances son casi similares, ¿no? Lo que sí, la norma como visión te dice dos cosas. Puedes hacer para ese tema de la equipotencialidad una extensión vertical o una extensión horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir con una extensión vertical o una extensión horizontal? Es esto de acá. Vertical, horizontal. Si lo llevamos a lo que de alguna manera vimos con las 607, ¿no? Para un edificio de varias plantas o para un edificio de una sola planta, por ahí va. Y donde está el MEC, ¿no? Que es la tierra de entrada principal, ¿no? Que es la que va a la larga conectada pues con el pozo de tierra física, ¿no? O sea, igual acá. Entonces, aquí se asemeja un poco a la 607, ¿no? O a lo que también indican los señores de Bixi, o a lo que también de alguna manera pueden indicar los señores de la 5310. O sea, tienen algo en común. Para el tema de los gabinetes, igual, ¿cómo debes hacer esa equipotencialidad en los gabinetes? ¿No? Entonces, hay método uno, o puedo usar el método 2 o puedo aplicar el método 3. Tienes tres maneras de cómo hacer la conexión a tierra de los racks o los gabinetes. Si tuviera, digamos, filas de gabinetes, dependiendo de qué es lo que tienes. Esto, por ejemplo, bajaría para un datacenter. Ahora, igual de la barra primaria, de la barra secundaria, donde te dan, digamos, ciertas características de cada una de las barras, ¿no? Por ejemplo, en la barra secundaria, de espesor, por ejemplo, debe tener 6,35 milímetros y de ancho es 50 milímetros. En el caso de la primaria, acá es 100 y debe cumplir otros tipos de requerimientos acorde, por ejemplo, en este caso, estaría marcado al capítulo 7, ¿no? Y el acápite 7.4. Entonces tendríamos que revisar la norma, qué cosa es lo que dice en ese capítulo 7.4. Igual te habla sobre el tema de los TEC, pero aparte de esto te da otras cosas más. Por ejemplo, eh, otra manera de cómo hacer, digamos, si tienes esta manera, la distribución de los armarios o gabinetes. Entonces, este tipo se le llama el tema de protector para redes sin anillo, ¿no? Entonces, en esta es un tipo de configuración porque la norma te da varios tipos de configuración. Este es uno. ¿Okay? Lo que te dice es lo siguiente: cada equipo de telecomunicación se debe conectar al conductor del anillo de unión por su propio conductor de unión. Entonces, ¿cuál es ese anillo? Acá está. Entonces se conecta a los anillos. Se conectan los anillos y se supone que este anillo está conectado a la Tierra. Acá hay otra manera, o sea, puedes hacerlo de esta manera. Pero ahí no se queda la norma te dice, ok, perfecto, hay el tema de, en este caso, la conexión de red en malla, ¿no? Acá dice ejemplo de la, de la conexión de equipotencial, o sea, en malla, y lo puedes hacer de esta manera. O te da otra manera de hacer también ese tipo de conexión en malla. Hay otros puntos más, o otros tipos de cómo hacer el tema de la conexión equipotencial, que no le he puesto porque, como digo, es un curso, ¿no?
más o menos en este tiempo que nos han dado de una hora casi 20 minutos, mostrar la importancia de la puesta a tierra y la unión y potencialidad en las edificaciones que contasen o que en un futuro van a contar o van a alojar equipos electrónicos de TICS. Entonces, la idea es que ya el edificio nazca con estas cosas. Y esto que hemos visto, incorporarlo desde la etapa del proyecto o de la planificación de una edificación comercial, desde ahí. No construir, luego voy a ver qué hacemos con el tema de la puesta a tierra y el tema de la equipo. No, esto ya debe estar. Y es algo de que yo hago hincapié con mi gran amigo, el presidente del capítulo de electrónica, al cual yo le digo, a través de esto, todas las empresas constructoras tienen un área de proyecto o tienen un área que está un poco vinculado. Por ejemplo, esto ya debería estar en el diseño arquitectónico. O sea, debería ser parte de ese diseño arquitectónico. Entonces, la idea es que esas áreas, por necesidad, contasen con un ingeniero electrónico de telecomunicaciones que sean incorporados en esas áreas de proyecto, o otra área, no me acuerdo cuál es el nombre, ya deberían estar ahí. Entonces son ustedes los ingenieros electrónicos de telecomunicaciones, a través de estas normas, en la etapa de planificación, cuando se está haciendo el diseño arquitectónico, o sea, ahí incorporar esto. Cuando se construye el edificio, esto ya debería estar como parte. Entonces, yo vengo con mis equipos y solo conecto. No tengo que hacer reinstalación y planificación de estas cosas porque eso ya está en el edificio. O ya debería estar. Por eso que las normas, en una de las láminas decían, ¿no? En edificios que ya cuentan o que en un futuro contarán con equipamientos de TICS o sistemas de TICS. ¿Ok? Era lo que queríamos mostrar en este tiempo que nos han dado. Espero que lo poco o mucho que he podido plasmar en base a mi experiencia les pueda haber servido y les haya sido de su gran interés. ¿Ok? No sé si están los organizadores para darles el pase, ¿no? Y agradecerles por la invitación hacia mi persona por poder participar en este seminario, ¿no? Buenas noches, ingeniero Doris. O si tuvieran alguna consulta, pregunta. Vamos a ver. ¿Qué tal, ingeniero Carlos? Vamos ¿Cómo está, a Isabel? pasar a las preguntas. Por favor, Perfecto. los participantes que tengan alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden realizar en el chat para que el ingeniero pueda responderles. Gracias. Parece que no han activado el chat. Es lo que me está comentando acá el señor Juan Vargas. Sí, está habilitado. Pero no veo la pregunta. A ver, habilitar preguntas y respuestas. Sí, donde justo han escrito el ingeniero Juan Manuel Vargas, donde ha escrito activen el chat, ahí es donde tienen que realizar sus preguntas. Justamente donde nos ha escrito el señor Juan Manuel, ahí mismo.
¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniera Doris? Buenas noches. Buenas noches. Ya que no hay preguntas, damos por terminado el seminario, ¿no? Con respecto a nuestro Comité de Energía Estabilizada y agradecemos a todos los participantes y los invitamos a que nos visiten a nuestro stand D2 en la Expo Proveedores, acá en el Yogi Plaza. Ingeniero Carlos Díaz, muchas gracias por el seminario y cualquier consulta o duda de los participantes nos pueden hacer llegar mediante nuestra asistente, la señorita Isabel, o nos pueden escribir al teléfono del sitio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes también. Buenas noches. Buenas noches.